Hablemos un poco acerca de cómo manipular fechas dentro de Python. Esta es una de las variables que aparece con bastante frecuencia a la hora que estemos haciendo algún tipo de análisis de datos o de algún estudio actuarial. Vamos a ver algunas estrategias para manejar este tipo de información, incluyendo el abordaje de lo que son las zonas horarias y creación de tipo de tiempo con rezago. Particularmente lo que vamos a hacer es concentrarnos en lo que son series de tiempo bajo la biblioteca de pandas y vamos a ver algunas de las funcionalidades que tiene este mismo módulo. Empecemos con la conversión de cadenas en fechas. Cuando estamos con fechas y horas, muchas veces esto viene como un objeto tipo carácter o tipo string y lo que necesitamos es convertirla en un tipo de datos que Python lo puede entender como fecha. Si bien hay una serie de herramientas en Python para convertir este tipo de caracteres en tipo de fecha y hora, lo que vamos a hacer es empezar utilizándolo o importando los módulos de Pandas y NumPy y en particular vamos a usar el toDayTime para realizar esta transformación. Un pequeño obstáculo para las cadenas que presentan fechas y horas es que el formato de la cadena puede variar entre fuentes de datos y eso lo hemos visto en más de una ocasión. Por ejemplo, nuestra fecha en una variable puede venir de la forma 23 de marzo de 2015, en otra celda o en otra observación lo pueden almacenar como 3/23/15 y así sucesivamente. Afortunadamente ya este tipo de problemas como que han ido mermando con el tiempo gracias a las plataformas para la recolección de información. Empecemos insertando una celda en la cual vamos a importar pandas, NumPy y de DayTime vamos a importar DayTime. Esa sería nuestra primera corrida. Un poco de descripción ahorita que vamos a empezar con la conversión de cadenas en fechas. Hay varios códigos, ¿verdad? Que son como palabras claves dentro de Python. Anteriormente se mencionaron algunas, pero aquí vamos a especificar estas que tienen que ver con fechas. Entonces, Y mayúscula se refiere al año completo. M minúscula es el mes con un 0 de relleno. Para la conversión de cadenas en fechas vamos a usar el toDayTime de Pandas con el formato de la fecha y o la hora especificada en el parámetro del formato. Vamos a cargar nuestros datos de pensión que tenemos dentro de mediación. En este caso sería pensión con un panda read CSV cuyo delimitador es el punto y coma. Posteriormente voy a extraer específicamente la columna de fecha de nacimiento y vamos a visualizar algunos elementos de este vector. Tenemos aquí que hay una persona que nace en 1960, el 27 de junio, alguien de 1956, etc. Queremos convertirlo, vean que aquí me dice qué tipo de objeto es o el tipo de esta variable y yo lo quiero convertir a uno de DayTime. Para convertir a fecha y hora lo que hacemos es crear este ciclo, es un for, en el cual para cada una de las fechas dentro de nuestro vector de fechas vamos a utilizar la función de pandas toDayTime para cada uno de estos elementos. A la hora de ejecutar esta instrucción podemos ver que todos estos que antes los calificaba como algo de tipo objeto ha sido convertido a un formato de timestamp, es decir, el que Python reconoce como un formato de fecha. Si hay errores que nosotros quisiéramos corregir, es decir, si yo tengo algún formato que no logra ser identificado como fecha, la idea es que no se nos caiga en la corrida y que en ese caso lo que haga es establecer un NA si hay algún valor que está generando algún problema. Para hacer eso, lo que haríamos es modificar esta instrucción anterior y aquí dentro de los parámetros de la función vamos a incluir que en caso de error, en nuestro caso no tenemos ninguno que se salga, por lo menos dentro de estos tres primeros, habría que revisar si hay algún valor faltante dentro de toda la lista, pero básicamente esa es la función. Veamos ahora cómo hacer el uso o cómo manejar las zonas horarias. Empecemos por imprimir la fecha de hoy. Entonces, para la impresión, bueno, vamos a poner actualmente estamos jueves, DayTime Now, y eso nos devuelve la fecha en la que estamos y la hora en la que se está corriendo esta instrucción. Para crear el DayTime, bueno, anteriormente vimos que son de tipo timestamp
Entonces, pandas me permite crear mi propia fecha mediante esta instrucción. Entonces sería pd de timestamp, voy a poner la fecha de hoy y voy a poner una hora en particular y estoy incluyendo una zona horaria universal. Puedo crear datetimes y luego agregarle la zona horaria, que posteriormente la voy a localizar y lo visualizaríamos. Entonces, en este caso, creamos uno con zona horaria universal. Aquí no le voy a poner zona horaria para luego agregársela. Estoy escogiendo la fecha de hoy, poniéndole una hora específica. Y para localizarle una zona horaria, utilizamos la instrucción de, bueno, voy a poner aquí que América y Costa Rica. Podemos ver qué es lo que almacenamos en fecha en Costa Rica. Simplemente es uno de tipo fecha para Python, donde la zona horaria la cambiamos de UT universal a la... Podemos ver cuáles son las zonas horarias. Pueden ver, dependiendo de dónde se encuentren ubicados o de dónde provienen los datos, podemos así agregarle la zona horaria. Ahora bien, creemos 3 fechas. En este caso lo voy a almacenar dentro de fechas 1. Es uno de tipo series de pandas y me va a permitir generar un rango de fechas iniciando aquí con el 1 de enero del 2023 en periodos, 3 periodos, o sea, 3 fechas específicamente y con una frecuencia mensual. Podemos visualizar qué es lo que se obtiene y en este caso estamos viendo que obtenemos el 31 de enero, el 28 de febrero y el 31 de marzo. Está en formato de datetime en este caso. Muy bien, vamos a hacer una conversión en la cual vamos a establecer la zona horaria en estas fechas. Vean que de momento no tiene ninguna zona horaria. Puede ser que de esa manera es como lo deseamos o puede ser más bien que deseamos imponer alguna zona horaria. De esta manera entramos dentro de nuestra serie, accesamos a sus propiedades que son similares a fecha y hora en los valores de esta serie y lo que hacemos es reemplazar o imponerle la zona horaria. Nuevamente estamos escogiendo esta para agregárselo a nuestra serie de pandas. Veamos ahora cómo seleccionar fechas y horas, es decir, hacer una especie de filtro cuando estamos manipulando un data frame que contiene fechas. Ok, entonces a partir de un data frame uno tiene dos opciones. O podríamos trabajar a puro condicional booleano si satisface o no satisface cierta condición, o podríamos hacer este filtro o segmentación vía los índices del data frame. En este segundo caso, tendríamos entonces que establecerle sus índices bajo algún nombre y fecha es uno de los que nos permite establecer como índice dentro de un data frame y a partir de ahí seleccionar todas aquellas observaciones y lo primero que vamos a hacer es que satisfacen que están entre dos fechas específicamente. Empecemos por crear un data frame vacío. Luego agregamos unas fechas dentro de una columna que vamos a denominar fecha. En este caso vamos a volver a utilizar la instrucción de dateRange. Estoy escogiendo el 1 de enero del 2023 como fecha de partida y vamos a generar 100.000 fechas, en este caso con frecuencia de hora. Una vez que ya generemos este data frame, construyamos este data frame, lo que quiero es filtrar o seleccionar algunas de estas observaciones que estén comprendidas entre dos fechas específicamente. Muy bien, como todo se refiere al mismo, bueno, empezamos con el mismo día, escojamos de ese día aquellas líneas que se encuentran entre la 1 y las 4, incluyendo ambos extremos. Una vez que hacemos este filtro, pues nuestra base de datos se reduce a solamente estas 4 observaciones, todas correspondientes a las del 1 de enero del 2023 y la hora entre la 1 y la 4. Claramente aquí se ve muy sencillo el ejercicio, pero tomemos en cuenta que un data frame podría contener muchas más variables y que esas otras variables son las que queremos analizar cuando estamos entre la 1 y las 4. De forma alternativa, podemos entonces utilizar no este condicional booleano, sino más bien establecer la columna de fecha como el índice del data frame. Y una vez que tenemos establecido ese índice, dividir o subdividir esta base de datos, filtrarla utilizando el log de pandas. Empecemos entonces estableciendo esto como
el índice. Aquí estoy mediante el set index, incluyendo mi columna de fecha para el data frame que ya tenemos construido anteriormente. Y una vez que hemos establecido ese índice, pues seleccionamos todas las fechas comprendidas entre la 1 y las 4 de este día. En este caso estamos incluyendo ambos extremos. El log incluye ambos extremos. Entonces, como pueden ver, ahora en lugar del 1, 2, 3, 4, el índice se restableció como la fecha misma y las líneas de la columna fecha que queremos ver, pues son las mismas que se tenían anteriormente, todas entre la 1 y las 4. Veamos ahora cómo hacer para que una variable de tipo fecha la podamos dividir en sus componentes. Es decir, puede ser que aquí esté almacenado no solamente el año, el mes y el día, sino la hora, los minutos y hasta los segundos. Estas componentes pueden ser de interés dependiendo del ejercicio que se esté llevando a cabo. Y vamos a crear 5 fechas, nuevamente dentro de ese mismo data frame, en la misma columna que anteriormente denominamos fecha. Vamos a utilizar este rango y desde el 1 del 1 2022 vamos a generar 150 periodos con una frecuencia. Vamos entonces a crear de forma manual las características que se encuentran inherentes dentro de nuestra columna de fecha. Específicamente vamos a separar lo que es año, mes, día, hora y hasta minutos. Dentro del mismo data frame, en una columna que vamos a denotar como año, vamos a almacenar el year. Entonces, de mi variable data frame, escojo la columna que en este caso vendría a ser la de fecha, acceso a sus propiedades y lo que extraigo es el año. Vean que aquí estamos accesando a algo que se entiende que tiene que ser de tipo datetime. De igual manera, con un dt.mod extraigo lo que es el mes, dt.date extraemos día, hora y minutos. Podemos visualizar cómo quedaría en este caso nuestro data frame, sus primeras 3 observaciones. Recordemos que generamos 150. Entonces aquí quedarían las nuevas columnas donde individualmente vienen día, hora, minuto, mes y año. Posiblemente se han topado ante la necesidad de calcular cuánto tiempo ha transcurrido entre 2 fechas. Por ejemplo, quiero saber cuántos años tiene o cuál es la antigüedad que tiene este individuo de trabajar a una cierta empresa. Entonces hablemos un poco acerca del cálculo de la diferencia entre dos fechas. Bien, aquí les dejo un enlace en el cual pueden consultar algunas de esas propiedades que tienen los time delta, digamos, a la hora de calcular la diferencia entre 2 puntos. En principio aquí veríamos algunas, sin embargo hay más opciones para este ejercicio. Empecemos por crear un data frame vacío. Vamos a crear fecha. Una va a ser de entrada y la otra correspondiente a la salida. Vamos a denotar esas columnas de esta manera. Bueno, se escogieron estas fechas a modo ilustrativo y lo que quiero calcular es la duración que hay entre cada una de estas. La diferencia entre una fecha de salida y una fecha de entrada. Vean que, bueno, veamos cómo quedaría el data frame. En este caso son solamente 2 observaciones en las cuales la fecha de acá, ¿verdad? Hay una 0 de diferencia y aquí hay 2 días de diferencia, lo cual nos lo diría esta instrucción donde simplemente hacemos la diferencia literal entre un objeto de tipo fecha y otro objeto de tipo fecha. En ocasiones queremos este mismo resultado pero obtener los valores numéricos eliminando la palabra días de la salida. En ese caso lo que podemos hacer es recorrer cada uno de los elementos en esta diferencia y extraer el día de forma numérica. Para ello acudimos a nuestro P de series, donde utilizamos de la diferencia, que en este caso sería cada uno de los elementos en la diferencia de días que hicimos anteriormente y obtenemos su propiedad de días, o sea, el valor numérico. Entonces, como ven, en este caso estamos obteniendo una serie o un vector donde las entradas son los valores numéricos de las diferencias. Con respecto a la codificación de los días de la semana,
Podemos extraer si es el tercer día de la semana, el primero o bien el nombre del día de la semana, ¿verdad? En este caso los obtendríamos en inglés, si es martes, si es lunes. Y para ello, bueno, aquí dejo una referencia con respecto a todas las posibilidades que hay para obtener de la fecha. Creemos entonces algunas fechas. En este caso estoy generando 3 fechas con una frecuencia mensual a partir del 25 de enero de este año. A la hora de imprimir las fechas, lo que nos devuelve son los fines de mes, en este caso el 31 de enero, el 28 de febrero y el 31 de marzo. Quisiéramos saber qué día de la semana corresponde a cada una de estas fechas. Para ello, empecemos por obtener ese resultado de forma numérica. La instrucción es accesar a las propiedades de estas fechas con un datetime, específicamente el día de la semana, day of week. A la hora de imprimirlo, pues nos dice que este es el segundo día de la semana. Recordemos que las cuentas empiezan en 0. Este también es un segundo día de la semana, o sea, un martes. Y este es un quinto día de la semana, es decir, un viernes. Ahora, si quisiéramos obtener este mismo resultado, hay otras formas. De ahí que tengamos toda una lista de referencias para obtener estos resultados. Otra opción es mediante instrucción, obtengo exactamente los mismos valores numéricos. Ahora, para obtener el día de la semana, entonces acudimos a un day name y así obtenemos que se trata de un martes, de un martes y de un viernes. Veamos ahora cómo hacer que una característica de nuestra población, es decir, una de las variables que tenemos, le podamos construir un rezago. Eso es útil, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero determinarle el rendimiento de una cartera, entonces yo quiero ver cómo estuvo en el periodo anterior y cómo está ahora. Entonces ocupamos hacer esa diferencia y usualmente lo que hacemos es construir un vector paralelo que tenga el rezago. Para ello, empecemos por la creación de un data frame vacío. Dentro de este data frame almacenemos 2 variables, una que sean fechas y otra que sea el precio relacionado a esas fechas. Digamos que vamos a trabajar con los precios de mercado de algunas acciones. Entonces vamos a denominarlo como stock precios. Y dado que esto se rige en un mercado diario, pues vamos a poner de frecuencia por día. Muy bien, entonces aquí hemos creado nuestro data frame. Ahora creemos una nueva columna en la cual va a contener los días previos, o sea, vamos a hacer un rezago de un día. La instrucción del rezago es mediante un shift. Entonces, como va a ser solamente un corrimiento, en este caso hacia abajo, por el hecho del 1 positivo, podemos hacerlo de más días. Y veamos cómo, y bueno, y este rezago lo estamos almacenando en esta variable de día previo al rezago. Visualicemos cómo quedan entonces nuestros datos. Vean que aquí tenemos los precios originales y mediante el rezago obtenemos en esta primera línea un dato faltante y los demás se trasladaron una unidad. Podemos hacer este mismo ejercicio en lugar de eliminar o de hacer el rezago hacia adelante, hacer el rezago hacia atrás y eliminamos la última fila. Veamos ahora cómo manejar datos faltantes en una base de datos que contiene una variable, la fecha. Estas estrategias que vamos a ver acá, pues se han utilizado en otros momentos, por ejemplo, que podemos mantener el dato anterior o podemos interpolar. Son algunas de las opciones que podríamos implementar cuando no tenemos un dato en particular. Empecemos nuevamente creando una fecha de periodo, o sea, 5 fechas con una frecuencia mensual y con un rango que empiece en esta fecha específica, el 1 de enero del 2010. A partir de ahí establezcamos la misma fecha como el índice de este data frame. Ahora nos vamos a concentrar y vamos a crear una variable, en este caso se llama ventas, en la cual vamos a tener algunos datos faltantes y veríamos qué se puede hacer en ese caso. Entonces estoy colocando un valor, un dato faltante y otro valor. Nuestra base de datos quedaría de esta manera. El índice son las fechas y la variable es ventas. Podemos interpolar estos datos faltantes. En ese caso, como hace el brinco del 2 al 5,
A la hora de interpolarlo, lo que haríamos es rellenar con el 3, el 4 y de esa manera alcanzamos el 5. No siempre interpolar es la mejor manera, ¿verdad?, de ir completando un dato faltante. Esto de los datos faltantes es todo un tema. Bueno, bien sabemos que no es tan fácil como ver qué hacer cuando no se tiene la información. Sin embargo, en algunos casos, si fuese necesario interpolar, pues aquí está la instrucción de cómo interpolar dentro de una de las variables del data frame. Hay otra opción que es que completemos los datos hacia adelante, en el sentido de que repito la instrucción. Si por ejemplo son las ventas, entonces voy a asumir de que las ventas del día siguiente y de esos 2 días que no están fueron exactamente las mismas que las ventas de los días anteriores o del día anterior. En este caso voy a hacer un forward fill con esa variable. Entonces ven que aquí esos dos datos faltantes repiten la venta del día anterior. Otra opción es más bien completar hacia atrás. Entonces, ya que tengo esta fecha, pues repito esos dos valores con este dato. Este es un backward fill. Y como ven, se repite en esos dos espacios.